Entonces, vamos a comenzar el encuentro de hoy tratando de resolver la actividad 4 del 11 de mayo, que lo que nos pide es determinar el dominio, el estudio de las raíces, signo y bosquejo de la siguiente expresión. Y la expresión es f de x igual a x menos 2 dividido x a la 2 menos 3x. Entonces, para comenzar, ya tengo el gráfico para, a medida que voy encontrando información, traerla acá al gráfico, ¿sí? Esto es a gusto del consumidor. Hay quienes prefieren ir estudiando todo y después llevarlo al gráfico. Yo elijo esta opción de cada cosa que voy encontrando, traducirla del gráfico, porque así de esa manera, donde haya algo que no me coincida, freno y trato de encontrar dónde está mi error. Y no haber perdido el tiempo en hacer todo el estudio y cuando voy a llevar, que ahí me salten los errores, ¿no? Entonces, lo primero que voy a estudiar va a ser el dominio. El dominio de f es lo que voy a intentar estudiar. Entonces, acá tengo a la función f de x, que es x menos 2 dividido x2 menos 3x. Entonces, como esta expresión tiene una forma aparente de una división, y como ya vimos que no se puede dividir entre 0, yo necesito averiguar cuándo o qué valores de x van a hacer que cuando la sustituyamos, el divisor me dé 0, quiere decir que no va a existir imagen. Entonces lo que voy a hacer es quitarlas del conjunto dominio. Entonces vamos a ello. Dijimos, bueno, mi problema está con que x a la 2 menos 3x, eso tiene que ser distinto de 0. Hablando mal y pronto, me quedé con lo que estaba abajo de la fracción, ¿no? Porque viene a jugar el papel de denominador. Entonces, lo que voy a hacer es lo contrario. Voy a averiguar cuándo vale 0, ¿no? Porque yo lo que puedo estudiar es una ecuación, particularmente en este caso, la ecuación x2 menos 3x. Y lo que hice fue cambiar este signo desigual y voy a encontrar los valores de x que hagan que esa expresión sea igual a 0. Ecuación de segundo grado, ecuación que si la observamos bien, aparenta a no tener término independiente. Y digo aparenta porque la tiene y vale 0. Que es que tiene una raíz evidente. ¿Sí? Tiene una raíz evidente, que es 0. Podría usar, entonces, hasta ahora, dos caminos. Máscara, no nos deja nunca tirado, o la ecuación de la fórmula de segundo grado, como prefieran llamarla. Saben que me gusta más el segundo nombre. Puedo aplicar Ruffini, bajar con 0 y ver qué es lo que nos da. O puedo factorizar. Voy a elegir factorizar. Exacto, Rafael. Voy a ir por este camino. Y puedo inclusive verificar si lo que hice está bien haciendo distributiva, que lo voy a hacer mentalmente. X por X me daría X2, X por menos 3 me va a dar menos 3X. Para que esto valga 0, tengo dos posibilidades. O el primer término de la multiplicación, X vale 0, donde tendría una raíz de
x2 menos 3x, o se tiene que verificar que x menos 3 valga 0. Con lo cual, voy a encontrar que la segunda ecuación es x igual 3. Quiere decir que los únicos dos valores que hacen que x2 menos 3x valga 0 son x igual 0 y x igual menos 3. Esos son los únicos dos valores que hacen que la expresión valga 0. Entonces, como yo necesito que sea distinta de 0, entonces, bueno, entonces el dominio de la función van a ser todos los números x que pertenezcan a los reales, tal que, y tendría que escribir x igual 0 y x igual 3. Entonces, como no es un intervalo, me conviene escribir que el dominio de la función son todos los reales, porque solamente voy a sacar a dos números. Estos infinitos. Si fuera un intervalo, me conviene escribir lo que estaba haciendo. Como son finitos, es decir, son dos, los números en este caso voy a quitar. Voy a escribir que son todos los reales. Me cuesta mucho hacer la llave, pero lo voy a intentar. No es un paréntesis. Esto que necesito escribir acá, acá se parece mucho más. Es una llavecita. No importa el orden que los escriba. Voy a hacer en orden de aparición. Y cierro también con una llave. Y vuelvo a insistir con la idea. Acá lo que estoy sacando de todos los números son al 0 y al 3. No existe ahí, si ahí estamos haciendo referencia a Rafael al 0 y al 3, sí, ahí en esos dos valores de x, la función no existe. Entonces esto yo lo tengo que traducir en el gráfico. En este caso no, Gustavo, no se puede expresar como un intervalo. Porque yo no tengo que quitar de mi dominio, en este caso, un intervalo. Solamente tengo que sacar al 0 y al 3. Entonces, en este caso, la pregunta, ¿se puede también expresar como intervalos? No. Habrá que ver después, dependiendo del ejemplo o el caso que esté trabajando, tal vez sí tenga que quitar un intervalo del dominio. Eso puede pasar. Pero para eso, aquí cuando empecé a hacer el estudio del dominio, debería de tener una inecuación. Mínimo una inecuación. Cuando digo inecuación, ya vimos que algo que fuera mayor o igual, o menor igual, o menor o mayor, depende, de 0. Entonces, para redondear el dominio, lo que voy a hacer es voy a ir a dibujar el gráfico. Yo tengo vemos que ahí está el 0. Es decir, cuando x vale 0, coincide con el eje f de x. Y ahí no existe función. Entonces lo que voy a hacer es, encima del gráfico, le voy a poner la e de no existe. El otro valor que nos dio que no existía, particularmente fue en 3. Entonces, voy a venir al valor 3, voy a marcar en el eje de las x, y voy a hacer una recta continua, vertical, paralela al eje
f de x, o de la psi, como les quieran llamar, estén acostumbrados a llamarle, y también voy a decir que ahí no existe función. Y vuelvo a insistir, acá estoy en el número particularmente 3. Es decir, en 0. Y en 3 no existe función. ¿Dudas hasta acá? No, me dice Sebastián. Voy a ir ahora a estudiar las raíces, ¿no? Y cada paso que voy haciendo, voy avisando qué es lo que hago, voy marcando. Por ejemplo, si ahora cuando voy a hacer las raíces, llego a la conclusión que una raíz es 0, tengo que revisar tanto el estudio de la raíz como lo que hice anteriormente. Porque 0 y 3 no existen. No existe la función f de x. Entonces ahí no puede haber, por ejemplo, raíces de la función. Cuando un valor de x digo que es raíz de la función, si cuando sustituyo en f y me da 0 el valor numérico, es decir, el resultado final. Ahora, para realizar el estudio de las raíces, independientemente de la función que tenga en juego, siempre dijimos que vamos a agarrar la función y esto mismo que decíamos, tenemos que encontrar todos los valores de x que hagan que f de x valga 0. Bien. Pero f de x no es otra cosa que, por lo que vimos, y está definida, x menos 2 dividido x2 menos 3x. Necesitamos que todo eso sea igual a 0. Como ya hicimos el estudio del dominio, ya sabemos dónde no existe, entonces puedo pensarlo como que x3 menos 3x se está dividiendo. Y la posición opuesta de la división es la operación opuesta. Excelente, y eso quedó grabado. Entonces esto es lo mismo que, si soy muy chuchi, x menos 2 es igual a 0 por x2 menos 3x. Pero entonces, cualquier número por 0, ya sabemos que me va a dar ¿cuánto? Cualquier número por 0. ¿Cuánto nos da? 0, Nico. Bien, Rafa. Entonces, lo que arrancó como f de x igual a 0, que era esta división igual a 0, me lleva a tener que estudiar esto de acá. Y como la operación opuesta de la resta es la suma, acá tenemos la única raíz que tiene f de x. La única raíz que va a tener esta función es x igual 2.
¿Qué quiere decir esto? Que el único corte que hay en el dibujo de la función con el eje de las x es en x igual 2. Vamos a llevarlo al gráfico. Genial. Teníamos el 0, teníamos el 3. Quiere decir que más o menos por acá va a estar el 2. Y sabemos que en ese punto, por acá, va a pasar la función f. Inclusive para ir adelantando trabajo, los valores de la raíz, a diferencia, cuando hice los puntos de no existencia, voy a hacer una línea punteada. También vertical, paralela al eje de la Y. ¿Por qué hago eso? Porque eso me va a ayudar, sobre todo ahora cuando estudie el signo, para poder revisar y tener bien claro en qué región voy a tener función y en qué región no voy a tener función. Esto es lo último que habíamos hecho, es la raíz. Entonces, ahora voy a estudiar el signo. Sino que además voy a aprovechar la información que ya teníamos. Recuerden que la función era x menos 2 dividido x a la 2 menos 3 por x. Entonces, para esta parte ustedes tienen toda la libertad del mundo en optar por, como veníamos haciendo, signo del numerador, signo del denominador y en tercer lugar el signo de la función. Pero, como ya vimos también, puedo ir directamente, como está escrita la función y los datos que tenemos, a realizar el estudio del signo de la función. Y acá lo que necesito es que tengan en su recuerdo, ahí en su memoria, en su disco duro, cómo resolvíamos inecuaciones de este tipo. Primero voy a ir a buscar las raíces de x menos 2. Que en este caso además coincide la raíz de x menos 2 con la raíz de la función. Entonces, vamos acá el 2. Después necesitaría las raíces de x2 menos 3x, que en este caso son los puntos de no existencia de la función f. Este era raíz. 1 nos había dado en 0, no existe. Y el otro nos había dado en 3. Entonces, atento a la jugada. Estos puntos de no existencia se van a comportar cuando termine de hacer el estudio del signo como si fueran raíces. ¿Qué quiero decir esto? Que si 3 me apareció una sola vez como solución en los puntos de no existencia o en el estudio de la raíz, que puede aparecer en uno y en otro lugar conjuntamente,
Si aparecen cantidades impares, como fue el caso, se comportan como si fueran raíces simples. ¿Qué quiere decir esto? Cambiamos de signo. Pero si aparecen en una cantidad par, se van a comportar como si fuesen raíces dobles. Esto quiere decir, no va a haber cambio de signo. Traducido al español y contemos todos juntos. Cuando estudiamos el dominio, x igual 0 apareció una sola vez. X igual 3 apareció una sola vez. Cuando hicimos las raíces, x2 apareció una sola vez. Quiere decir que entonces 0, 2 y 3 se van a comportar como si fueran raíces simples. Quiere decir, en cada uno de ellos va a haber cambio de signo. Ahora bien, ¿con qué signo comienzo este estudio? Ahí volver a tener en cuenta que como estoy haciendo directamente el de la división, coeficiente de mayor grado en el numerador es 1, que es positivo. Coeficiente de mayor grado en el divisor también es 1, que es positivo. Y como la división de dos números positivos da un número positivo, vamos a marcar con más, menos, más y menos. Por lo tanto, esto que tengo acá va a ser el signo de la función f. ¿Cómo lo llevo todo esto a mi gráfico? De la siguiente manera. Cuando x, por acá estamos repitiendo, son mayores que 3, la función se va a comportar de forma positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las imágenes me dan positivas. Si las imágenes me dan positivas, van a estar representadas en este segmento de 0 hacia el más infinito en el eje de la sí. Quiere decir entonces que aquí no puede haber función. Ahora, cuando las x están entre 2 y 3, la función se va a tornar o va a tener imágenes negativas. Quiere decir que con la misma lógica, si no voy a tener función, recuerden que habíamos dicho que se comportaban todas como si fueran raíces simples, quiere decir que de ser negativa acá se va a tornar positiva y luego la función. Opa. Díganme que me siguen escuchando, porque no sé por qué motivo se me cortó la imagen. Te escucho, sí. Bien, entonces sigo cancelando acá. Y acá llegué, ¿sí?, a poder traducir dónde voy a tener dibujo. En los cuadrantes que me quedaron en blanco, por ahí tiene que pasar la función. Estos puntos de no existencia son lo que después vamos a llamar asíntotas, particularmente asíntotas verticales. La función va a tener un dibujo similar
a esto que estoy haciendo. Sé que no van a ser rectas porque no son funciones lineales. Y esto que estoy dibujando acá, es después, con la ayuda de los límites, que vamos a ir averiguando. ¿Dudas hasta acá? Obviamente, ahora como estamos haciendo bosquejos, mientras les dibujo, les quede en las zonas donde el signo les dice que tiene que haber dibujo de la función, lo voy a tomar como válido. ¿Dudas? Bien hasta ¿Algo acá, que no Nico. quede claro? No, muy No simple te- esto. Bien hasta acá, Nico, ¿me escuchás? Ahora sí. Entonces no hay dudas de esto. Está perfecto, está clarísimo. Entonces yo lo que los voy a invitar ahora es a... o sea, una confusión ahí con el más uno que esté adentro del paréntesis. No sé si es lo mismo. Creo que cuando comparás con lo mismo, hablamos cuando estábamos con funciones lineales, y no es lo mismo. Si dice f de x y el más uno está fuera de este paréntesis, que como en este caso lo tengo dentro. ¿Por qué? Porque si está fuera, yo al que le sumo uno es a la imagen de f. Acá, al que le voy a sumar uno es al elemento que esté en el dominio, o sea, mi punto de partida. Es decir, en la función f de x, x es tu punto de partida. Y por cómo está definida, a tu punto de partida, o a tu elemento del dominio, le vas al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ojo que cuando se define la función g, tu punto de partida del dominio es x más 1. Entonces, sobre todo cuando te digo yo hice la parte analítica con x a la 2 más 1. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque si yo aplico la definición de f de x, ojo que g de x va a ser igual a quién? A lo que yo tenía como punto de partida elevado al cuadrado. Entonces, ojo que esto es x más 1, todo eso elevada a la 2. ¿No? Mirá acá cómo definimos. Tenía x y es x a la 2. Ahora, es x más 1, entonces ese x más 1 también lo tengo que elevar a la 2. Puedo trabajar con la expresión así como está, o si lo necesito, escribirla como x más 1 por x más 1 y hacer todo el estudio. Exacto. Que no sería necesario, en este caso, meterse en ese baile. Pensémoslo, mirá, hagámoslo juntos. Me voy a raíz doble menos 1. Quiere decir que entonces, ya con eso que me estás diciendo, que raíz doble se va a mantener como una función cuadrática, pero esa sería g.
Si ya me pudiste decir quién era la raíz, que es doble, me puedes dar el signo. ¿Estamos de acuerdo en eso, Adrián? Y el vértice no necesito de ninguna fórmula, digamos, en este caso. Estoy esperando a ver. Ojo, porque el crecimiento de las parábolas voy a tener crecimiento y decrecimiento. Al tener vértice, ¿no? Por ejemplo, estas que están felices, decrecen, que de X particularmente, decrece hasta el -1. Vamos por partes. Si yo tuviera que hacer el crecimiento y decrecimiento, por eso generalmente de funciones, insisto, cuadráticas hasta el momento. Después, por suerte, vamos a ir generando más herramientas. La del límite nos va a ayudar pila. Acá, lo primero que tratábamos de encontrar eran las coordenadas del vértice. Pero en G, ya sé que el vértice está en X igual -1. Pero era raíz doble, me dijiste. Entonces, si es raíz doble, ya sé cuál es la imagen. Porque es 0. Entonces, el vértice es el de coordenada -1, 0. Entonces, puedo plantearme, acá tengo -1, acá tengo el 0, pero como vos bien me dijiste, la parábola, estaba escrito por ahí en algún lado del chat, es una carita feliz. Quiere decir que la función va a decrecer, lo simbolizamos con una flechita, hasta x igual a -1, su mínimo va a ser 0, y luego va a crecer, porque las parábolas decrecen, y luego crecen, o crecen, y luego decrecen. Se va a comportar de las dos maneras. ¿Hasta dónde va a ser eso? Hasta el vértice. De ahí que hallemos las coordenadas del vértice cuando estamos hablando de funciones de segundo grado. ¿Queda claro eso, Adrián?